El día de hoy es una sesión extraoficial. Ya saben que es el examen en UDG, pero pues es importante no dejar pasar este día para poder cumplir con todo el programa. Ok, pues vamos a empezar ahora con atención del recién nacido sano y complicado, pero basado en la evidencia. Recording in progress. Para poder atender a un recién nacido, nosotros tenemos que tener listo el material y el equipo necesario. No solo equipo, me refiero a infraestructura, a equipo electromédico, material de consumo, sino también al propio personal. El personal ya tuvo que estar listo previamente, saber qué iban a pasar a una paciente y tener las manos listas, es decir, las manos limpias, ponerse su bata, guantes, dependiendo también del tipo de parto que fueran a atender, protectores oculares si hay riesgo de infección. La preparación del equipo y material debe de ser controlado por enfermería principalmente, somos quienes hacemos eso. Y para el caso del recién nacido, una cuna de calor radiante a 37 grados, puede ser 37,5 grados, valorando siempre también los factores de riesgo, es decir, de acuerdo a la evaluación que yo le hice a la madre previamente, saber cuáles pueden ser las posibles complicaciones de ese recién nacido y entonces tener listo también ese material. Solo para recordar, esta es la cuna de calor radiante y esa cuna de calor radiante es la que nosotros vamos a tener en mente cuando vamos a tener un parto, ya sea en el quirófano o en la sala de expulsivo. Actualmente las cunas de calor radiante pues ya son prácticamente las incubadoras híbridas que ustedes presionan por acá en el control. A veces es un control ya táctil. ¿Qué tipo de modalidad van a querer? Y entonces se abre esa incubadora y la pueden utilizar como cuna de calor radiante. Bueno, de acuerdo a la evidencia, nosotros no tenemos que aspirar las secreciones del recién nacido, solo en caso necesario. Pero no confundamos. Cuando nace la cabeza del recién nacido, pues es importante despejar la vía aérea. Al tipo de aspiración que se refiere es a la que se pueda realizar de rutina con un tubo de aspiración y que es a vacío y todo eso. Entonces no es necesario. La otra sí, porque necesitamos despejar la vía, tanto la nariz como la boca. Sostener a un nivel más bajo o al mismo nivel del periné al recién nacido quiere decir que ese recién nacido
podría estar funcionando como si fuera una bolsa de transfusión si yo lo subo de la altura de la madre. Y recuerden, de acuerdo a las características del niño y de la madre, podríamos o no pinzar el cordón. Si hay una circular de cordón, pinzado inmediato. Si hubo sufrimiento fetal, líquido amniótico meconial, también pinzado inmediato. Si no, el pinzado puede ser de hasta 3 minutos después de que nazca ese recién nacido. Hay que dejar también un espacio de por lo menos 15 centímetros del cuerpo del niño hacia lo que va a ser la placenta. A eso se le llama muñón. No debe estar más corto porque dificulta su manipulación posterior. Y la evaluación debe de ser completa en el recién nacido. Una de las actividades que más nos van a importar cuando atendamos a un niño, pues va a ser el pinzado del cordón umbilical. Una cosa es el pinzado, otra puede ser la ligadura, puede ser también algún otro tipo de dispositivo que me sirva o me permita comprimir el cordón y evitar fuga de sangre a través de los vasos sanguíneos. Entonces, en la actualidad, en muchas instituciones se utilizan ya las pinzas para cordón. Es una pinza que se cierra y ya no se vuelve a abrir. Y en otras puede ser la ligadura. Son doble liga y el grosor, pues sí la verdad es que es subjetivo. Yo podría decirles que es muy gruesa, pero para otros podría parecer muy delgado. Es como si fuera uno de esos tubos que se utilizan para canalizar, como una de esas ligas. Ese sería más o menos el grosor que tendría el calibre de una de esas ligaduras. El objetivo es que permita que los niños pues tengan su muñón en buenas condiciones. Entonces hay una técnica que por ahí les voy a poner el video más adelante, donde se hace esta ligadura. Bueno, aquí podemos ver en la imagen un onfalotomo, que son estas tijeras como de forma redonda, son para corte de cordón. Podemos ver que le están suministrando oxígeno a este niño, posiblemente está siendo reanimado o tuvo algún tipo de dificultad respiratoria. Y podemos ver también la perilla. Profe, antes de que continúe, creo que hay compañeras esperando para entrar. Perdón. Número 1, recepción con campo estéril precalentado. El campo que vamos a utilizar para atender al recién nacido ya tendría que haber estado en la cuna de calor radiante para
que esté calientito y podamos con él secar al recién nacido y cubrirlo. Vamos a sujetar al recién nacido por la nuca y la extremidad inferior. Vamos a secar la cabeza, la cara, el cuerpo. Vamos a cubrir con el campo a ese recién nacido para evitar pérdida de calor, y la estimulación va a ser frotando o dando unas ligeras palmadas en las plantas de los pies. No se debe de golpear al recién nacido. Respecto a la respiración, a la valoración inicial del recién nacido, pues tenemos que hacer un Apgar. Al minuto 1 y a los 5 minutos tenemos que repetir. El Apgar se puede volver a realizar cada cierto tiempo, puede ser a los 15 minutos, a los 30. Sin embargo, bueno, 2 mediciones de Apgar me van a decir qué tan grave podría estar ese recién nacido y qué es lo que yo debería de hacer. En el caso de los niños que tienen Apgares bajo relativamente y los dos son iguales, pues su adaptación a la vida extrauterina no es la más eficiente y vamos a tener que actuar de alguna forma. Todos los niños que tengan repercusión respiratoria es común tomar una gasometría, y esa gasometría me va a decir cuáles son los parámetros que está manejando y poder entonces intervenir de alguna forma. Cuando un niño tiene repercusión respiratoria, podría haber riesgo de generarle alguna complicación incapacitante. Entonces es muy importante la respiración, quizás sea lo más importante para la atención del recién nacido. Vamos a utilizar entonces a Silverman-Anderson cuando observemos esos rasgos característicos de dificultad respiratoria. El contacto piel a piel, además de favorecer la vinculación, la lactancia, el apego inmediato, va a ayudar también al control respiratorio del recién nacido. Sobre todo en recién nacidos que están menos complicados. Bueno, pues entonces este es el Apgar que vamos a utilizar. Es como si fuera un, ¿cómo les puedo decir? Como si estuviéramos utilizando un Glasgow, pero con otros datos, otros parámetros a revisar en el recién nacido. Y entonces sumamos los datos de acuerdo a lo que identificamos y dependiendo de la puntuación, pues es lo que yo voy a pensar. Quizás si es un Apgar muy bajo, me voy a esperar a la segunda medición, pero si veo el cambio, que es decir, que está muy bajo y luego aumenta, pues quiere decir que está adaptándose ese recién nacido. También Silverman-Anderson, donde vamos a observar parámetros físicos en el recién nacido relacionados a dificultad respiratoria. Igual también funciona observando qué es lo que está presentando el niño, a veces auscultando o escuchando. Sumamos la puntuación y entonces nos va a decir qué tanta dificultad tiene. A diferencia del Apgar, en Silverman-Anderson, entre más alto sea el parámetro, mayor riesgo de que ese niño pueda tener alguna complicación de tipo respiratorio. Bueno, no se nos olvide que el recién nacido debe de estar identificado antes de salir de esa sala de expulsivo o de quirófano, porque podríamos cometer el error de que se nos extravíe. Entonces, 2 brazaletes, uno en cada extremidad inferior y superior. El género se lo mostramos a la madre, le decimos
cuál es el género visible aparentemente, y vamos a realizar el examen físico, no vamos a hacer o a vigilar la permeabilidad con dispositivos, con sonda, y en el caso del recto con ya sea sonda o termómetro, porque eso puede generar complicaciones en los recién nacidos. Entonces no es recomendable utilizar estos dispositivos y pasarlos tanto por el tracto superior o por recto. La mejor forma de ver que hay permeabilidad en el tracto GI va a ser siempre cambio en la coloración de las heces, desde meconio hasta una coloración de tipo amarillento pastoso. Podría ser incluso un poco más, quizá no tan sólida, podría ser un poco más tendiendo hacia lo líquido, pero sin llegar a ser agua o líquido completamente. Entonces, la aparición de agua o sangre en las evacuaciones del recién nacido podría ser también una complicación. Lo mismo, un recién nacido que no evacúa en poco tiempo y ya comenzó con alimentación, pues tenemos que ver qué es lo que le está pasando. Bueno, ya habíamos mencionado que el contacto piel a piel iba a favorecer el apego temprano. Con él vamos a comenzar con el proceso de promoción de la lactancia materna. La madre se va a tener que hacer cargo del recién nacido idealmente, a menos de que esté complicado. Y para esto, pues tenemos que permitir que tenga la madre acceso a líquidos y alimentos, siempre comenzando con dieta líquida, blanda y luego sólida. Descanso con menos interrupciones si no es necesario. Y privacidad, que pues bueno, en los hospitales vamos a encontrar biombos o cortinas que van a separar las camas de las pacientes. Ya si no es un cuarto en instituciones privadas. Para las inmunizaciones del recién nacido, las que nos recomienda la evidencia, BCG, hepatitis B. Pero no podemos vacunar a todos los recién nacidos. Tenemos que observar si es prematuro, si es de bajo peso, si está inestable hemodinámica o neurológicamente, si su madre tiene HIV, si están recibiendo algún tipo de tratamiento específico o si tiene o tuvo, llámese hidrops fetal, si hay evidencia de ictericia neonatal. Entonces, para este tipo de niños no es recomendable hacer la vacunación. Entonces, tendremos que esperarnos para que mejoren la situación o poder descartar que la patología con la que estamos atendiendo a ese recién nacido pudiera tener algún tipo de repercusión si es que nosotros le aplicamos este medicamento. Para todos los recién nacidos se aplica vitamina K en el vasto externo, en muslo. Dependiendo el tipo o el tamaño del niño, pues va a ser la dosis. Normalmente es 1 miligramo. Se aplica para evitar el sangrado del recién nacido. No se necesita ponerle oxígeno, ni siquiera dejárselo cerca. Un niño debe adaptarse a la vida extrauterina sin necesidad de soporte con oxígeno. Entonces, en el caso de los recién nacidos, el oxígeno puede ser incluso
generador de alguna complicación en la vista o en el sistema nervioso. Entonces los recién nacidos normalmente no saturan al 100% y eso es fisiológico. En caso de que el niño haya sufrido aspiración de meconio, si hubo depresión neonatal, vamos a necesitar instalarle una sonda orogástrica y esa sonda nos va a ayudar a retirar cualquier elemento que estuviera en el tracto, a veces evitar las náuseas, los vómitos y poder permeabilizar la vía, ya sea para la alimentación o para corregir algún problema que pudiera tener ya en el tracto gastrointestinal inferior. Por ejemplo, en el caso de una enterocolitis necrosante o necrotizante, pues se necesita tener libre el tracto GI para evitar o evitar que se complique esa inflamación que existe. Entonces, en esos casos, pues sí se va a necesitar instalar y mantener una sonda en el tracto del recién nacido. Para los cuidados de la piel y el muñón debe estar limpio, seco, no debe estar bien cubierto, debe de estar libre, no se debe de comprimir ni vendar, se puede lavar con agua y jabón al momento que se está cuidando a la piel del recién nacido, es decir, durante el baño. Se puede usar un antiséptico en la base únicamente y el baño del recién nacido debería ser entre las 6 horas y hasta un día después de nacer. Actualmente se podría hacer una limpieza del recién nacido con un jabón en seco para evitar mojar al recién nacido y que pierda calor. Sin embargo, en casos de fetidez, de riesgo de sepsis o ante la presencia de alguna infección, sí se podría bañar al recién nacido. El lavado gástrico solo en caso necesario, principalmente presencia de meconio. Y no pasa nada si no le retiramos completamente el vernix en las primeras horas o si se lo retiramos. Los recién nacidos no deben de estar en contacto con personas con infecciones activas, sobre todo virales. Existe también restricción de la lactancia con ciertos tratamientos, llámese medicamentos, o con virus, ante la presencia de virus en la paciente. Vamos a estar vigilando también la evolución de una posible dislocación o alguna posible enfermedad congénita en la cadera. Y para eso podríamos repetir la maniobra de Ortolani y Barlow que le tenemos que hacer como forma de evaluación mientras lo estamos atendiendo. Bueno, para recordar, las maniobras de Ortolani y Barlow pues consisten en hacer aducción y abducción de las piernas del recién nacido, llevar las piernas hacia el cuerpo del niño, vigilar la simetría, hacer un tipo de giro de las extremidades mientras tocamos esta parte de lo que es la conexión del fémur con la pelvis para ver si existe algún tipo de crujido o si percibimos al tacto cómo entra o sale de la estructura, tal como vemos en la imagen.
Y entonces podríamos estar haciendo, ya sea de forma simultánea o al término de las principales maniobras, un examen físico. Y ese examen físico va a consistir en una inspección del recién nacido, ya sea general, específica, segmentada, puede ser sistémica, cefalocaudal, siempre y cuando no se me pase alguna de las estructuras, y poder identificar si existe o no algún hallazgo patológico en cada una de ellas. Así como los reflejos, que son los reflejos primitivos, y esos reflejos primitivos los debe de tener al nacer. En el caso de la prevención secundaria, cuando el niño ya está a cargo de la madre, una de las principales cuestiones, además de la respiración, que debe de vigilar es la temperatura. Los niños pierden calor muy rápido. Entonces, si un niño necesita reanimación, vamos a tener que incluso colocarle una bolsa plástica para preservar el calor. Esto es común en prematuros. Pero si el niño no tuvo ninguna repercusión y va a estar a cargo de la madre, como les había dicho, podría o debería de estar los padres o la madre vigilando cuál es su temperatura. Y lo pueden hacer a través del tacto directo de la piel del niño, y en los pies es donde podría identificarse que hay o no más pérdida de ese calor, y entonces hacer alguna intervención. Por otra parte, nosotros le vamos a aplicar gotas de cloranfenicol oftálmico o de nitrato de plata para prevenir la conjuntivitis del recién nacido. Entonces, las gotas de cloranfenicol, la vitamina K son parte de lo que vamos a hacer nosotros en la sala de expulsivo. Es decir, la primera atención que se le da al recién nacido. Y bueno, pues el tamizaje, que nos va a ayudar a identificar patologías congénitas. Este tamiz metabólico se va a realizar en los primeros 5 días máximo. Si no, pues se puede realizar uno ampliado en la semana posterior. Un tamiz auditivo, que para eso tenemos 3 meses máximo para realizarlo. Y un tamiz visual, que nos va a permitir observar si tiene o no una patología congénita en ojo, o si por sus condiciones de edad podría tener repercusiones. Tal es el caso de la retinopatía del prematuro. Entonces, el tamiz visual puede aplicar desde que nace, incluso hasta que es un niño, porque la vista, recuerden que es una de las que se siguen desarrollando conforme a la edad. Bueno, aquí podemos observar lo que es la tarjeta de Guthrie, donde vamos a colocar la sangre capilar que tomamos de la parte del talón del recién nacido, y que esto nos va a servir para el tamiz metabólico. Y en la parte inferior podemos observar el auricular que se le coloca para poder identificar si hay o no algún tipo de repercusión auditiva. Entonces se instala el auricular, se presiona aquí alguno de estos botones para encenderlo, y luego verificar si hay paso o no de la señal. Y el aparato nos va a decir si existe una respuesta, si pasa la señal o no. Recording stopped.
Comentarios, chicos, del tipo de atención inmediata del recién nacido. Profe, los niños que presentan problemas visuales, entonces se tienen que hacer evaluaciones posteriores a los 2 años. Todos los niños deben de tener evaluaciones posteriores, independientemente si tienen una patología o no. Solo que nuestra cultura no nos enseñan así. Nos enseñan a que si tenemos algún problema, pues vamos con el médico. Entonces, en el caso de los niños, pues no sabemos si va a tener o no alguna patología, que una patología no necesariamente es que requiera tratamiento quirúrgico o medicamentos. Podría ser la receta de algunos anteojos o algunas gotas para mantener la lubricación. Profe, cuando dice que no es necesario retirar todo el vérmix, se realiza, ¿cómo se quita o cómo se retira? Bueno, primero dime qué es vérmix. Pues es la capa que se les forma a los bebés para cuidarla. Ajá, pero ¿cómo? ¿Qué tipo? ¿Qué tipo de capa? Sí. O sea, de cómo está compuesta o... No, cómo es, cuáles son sus características, ¿blanca? En dónde se encuentra, etcétera. Es en la superficie de la piel y es lo que hace que se vean como blanquitos. Bien, entonces si ahí te dice que se puede o no retirar el vérnix, ¿qué te da a entender? Que no importa si se le queda, pero cuando dicen que se retira, ¿es con el baño o cómo se retiraría en caso de que se hiciera? Si es una capa de grasa que tú acabas de mencionar, ¿de qué forma se la puedes quitar? Limpiando. Yo te puedo dar la respuesta, pero prefiero que tú pienses. Limpiando. ¿Y qué vas a limpiar o con qué? Con alguna toallita o con agua, no sé. Así es. Eso es correcto. Entonces, puedes omitir o no ese tipo de acción. Ok, gracias. Pero si el niño tiene meconio o tiene sangre, debería de quitársela o dejársela. Quitársela. Ajá, y entonces, ¿qué harías? ¿Lo baño si no tiene alguna complicación el bebé? Ajá, y si crees que pueda perder calor, ¿qué puedes hacer? ¿Durante el baño? Bueno, para no bañarlo, más bien. Pues solamente lo limpio. Ahí está, esa es la respuesta. Y tú misma la acabas de mencionar. Y eso está bien. Bueno. Entonces, nosotros en la bibliografía vamos a encontrar estos cuidados de forma diferente y unos nos van a decir cuáles son primero y otros cuáles vienen después. Recording in progress. En la bibliografía vamos a encontrar a estas acciones como cuidados inmediatos del recién nacido. La dificultad aquí es que mucho de eso no lo voy a poder realizar
si no atiendo primero lo que más le importe al recién nacido. Es decir, eso que lo pueda incluso llevar a la muerte si no lo hago primero. Entonces va a variar mucho cuál es la siguiente intervención o incluso cuáles se van a convertir en cuidados inmediatos. Por eso tenemos que tener el criterio para decidir qué es lo primero que le vamos a hacer a ese recién nacido. Y vamos a usar los datos, los hallazgos, lo que estamos observando, pero también el sentido común. Entonces no sería útil bañar al recién nacido si es que tiene problemas respiratorios. Primero resuelvo el problema respiratorio y luego el baño. Lo mismo, no puedo hacerle un tamiz metabólico si no ha comenzado la lactancia materna. Entonces, dependiendo las características del recién nacido, es como yo voy a actuar. Por eso es que en la bibliografía a veces podría haber controversias, contradicciones, porque lo están viendo desde diferentes enfoques. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer con un recién nacido inestable? Por lo general, los recién nacidos prematuros podrán tener una complicación respiratoria y esa complicación respiratoria los puede llevar a que se incremente la morbimortalidad, por no decir de otra forma. Así que la ventilación va a ser lo más importante durante la atención de este tipo de pacientes. Si el niño requiere algún tipo de reanimación, pues tenemos que tener listo el material para poder proporcionárselo. Y lo primero que tendríamos que hacer, quizá estas se pueden hacer de forma independiente si va a sufrir o no la complicación. Y tendríamos que ver cuál es la edad gestacional que se espera en ese niño, cómo es el líquido amniótico, cuántos productos son, si es 1, si son 2, 3, 4, 5, y cuáles son los otros factores de riesgo en el caso de la madre. Ahora, también puede tener relación esto con el recién nacido, algo que ya se pudo haber identificado en un registro cardiotocográfico o con un ultrasonido. Para poder atender a un recién nacido, deben de existir en la sala personas que sepan de reanimación neonatal y de ventilación a presión positiva. Cualquier error en alguno de estos puede ser significativo entre la vida y la muerte de ese recién nacido. También el material. Recuerden que nosotros, enfermería, somos los responsables de que esa sala tenga los insumos necesarios. Así que si algo me hace falta, pues yo tengo que estar listo para surtir la lista completa y no estar perdiendo tiempo en búsqueda de material. Bueno, EIJA nos hace recomendaciones sobre qué material deberíamos de tener listo y vamos a ocupar material para calentar al recién nacido, para despejar la vía aérea, para hacer la auscultación, la ventilación y la oxigenación del niño. Vamos a ocupar también tubos
endotraqueales, fijadores y medicación. Todo esto lo vamos a encontrar en el carro azul. Y si no está en el carro azul, pues es momento de verificar que ese carro esté íntegro para cuando lo vaya a necesitar. Entonces habíamos dicho que tan pronto reciba el recién nacido, voy a verificar si es un recién nacido a término. Los prematuros no se dejan en el regazo de la madre, se llevan a la cuna de calor radiante. Vamos a ver el tono del recién nacido. Por lo general los niños o los bebés tienen tono muscular. ¿Cómo lo vamos a observar? Porque las extremidades forman cierta curvatura. Un niño que tiene flacidez tiene las extremidades extendidas. Entonces, si hay problemas, pues vamos a intervenir. Lo mismo si respira, si llora, si está alerta o no. Cualquier alteración, niños que no respiren o que no lloren, también requieren intervención inmediata. Para niños que no tienen alguna complicación, pues se van a realizar los cuidados en el regazo de la madre, preferentemente, y se le va a proporcionar calor. Para los niños que tienen complicaciones, que no respiran, que no lloran, que no tienen tono muscular, o incluso que por sus características sean prematuros, mejor se van a llevar a la cuna de calor radiante, se va a posicionar la vía aérea, ya sea con posición de olfateo, nariz hacia arriba, o Rosier, si el occipucio es prolongado. Se hace la aspiración de boca y nariz y se puede colocar en posición lateral. Para la aspiración vamos a tener que tener lista una perilla o incluso una cánula de aspiración con la presión más baja. Alguna lesión de la vía si es que la vamos a introducir en la estructura del recién nacido. Vamos a secar al recién nacido. En niños menores de 32 semanas, como ya les había dicho, se deberían de cubrir con un tipo de plástico para evitar mayor pérdida de calor. Y se va a estimular a estos niños si es que existe algún tipo de depresión respiratoria, si no responden. Entonces la estimulación es frotar el tórax, la espalda de ese recién nacido. Si el niño continúa sin respiración, vamos a utilizar la ventilación a presión positiva por 1 minuto máximo. Y tenemos que vigilar cómo responde. Por lo general, la frecuencia de las respiraciones en los niños debe de ser mayor de 100 latidos por... Las respiraciones tienen cierta frecuencia y los latidos o la frecuencia cardíaca del niño debe de estar por encima de 100 latidos por minuto. En el caso de los prematuros va a ser necesario buscar o conseguir este dispositivo que es un equipo para CPAP. Los ventiladores actuales son más compactos y tienen diferentes modalidades. Una de ellas es el CPAP. En caso de que ese niño lo vaya a requerir posteriormente, pues tenemos que estar seguros de que en el lugar donde lo vamos a llevar se cuente con este, porque a veces no lo tienen en el servicio y hay que solicitarlo
a inhaloterapia. Bueno, si un niño no respira, si la frecuencia cardíaca es baja, vamos a reposicionar la vía aérea, vamos a hacer una oximetría de pulso y vamos a monitorizar el corazón o la actividad cardíaca del recién nacido. Por lo general vamos a colocar el oxímetro en la parte derecha del cuerpo del recién nacido. A eso se le llama preductal. Entonces, siempre que pongamos el oxímetro, va a ser del lado derecho del cuerpo del recién nacido. Si no tuviera la extremidad o alguna de las extremidades de esa parte, pues nos vamos a la otra. Porque necesitamos estar evaluando la saturación de oxígeno conforme pasa el tiempo y conforme vamos haciendo las intervenciones. Bueno, niños que no respiran, que la frecuencia cardíaca está alterada y que la saturación de oxígeno es baja, requieren intervención inmediata de la vía aérea. Para eso podríamos utilizar alguno de estos insumos o equipos, lo que es la bolsa autoinflable, la bolsa de anestesio y el tubo en T. Entonces la bolsa, válvula, mascarilla, la bolsa de anestesio o el tubo en T. Entonces podría ser cualquiera de estos. El más común pues va a ser la bolsa, válvula, mascarilla, debe de ser neonatal. Y la mascarilla pues debe de adaptarse a la cara del recién nacido, no debe de abarcar más allá de la nariz. Para colocar la máscara vamos a sujetarla con la maniobra de C y E. C porque es con la que sujetamos la parte superior de la mascarilla con los dedos pulgar e índice, y con el resto de los dedos posicionamos la cara del recién nacido. Por eso es que es C y E. Vamos a sacar las secreciones si fuera necesario. Ahí sí, vamos a aspirar. Nos vamos hacia la cabeza del recién nacido para poder abordar la vía aérea. Entonces aquí, a diferencia de otro tipo de intervenciones, pues nosotros vamos a estar casi trabajando al revés de cómo se encuentre el recién nacido. Y es lógico porque de este lado está despejado y del otro lado pues tenemos el tablero de la cuna de calor radiante. Ahora, la frecuencia de las respiraciones va a ser de 40 a 60 y es aproximadamente cada 3 compresiones soltamos. Entonces es y 1, y 2, y 3. Y así nos vamos a llevar. La compresión debe de ser cuidadosa porque si comprimimos de más, podríamos generar algún barotrauma. Entonces, EIJA nos recomienda de 20 a 25 centímetros de agua o un PIP de 5 centímetros de agua, donde vamos a realizar ese ajuste. En la bolsa, válvula, mascarilla, hay por aquí un control donde yo puedo desplazar para abrir o cerrar. Y esto me va a aumentar la presión de acuerdo a lo que yo necesite. Entonces tenemos que vigilar aquí
¿Cuál es la presión? Normalmente debe estar en 5 centímetros de agua. Bueno, vamos a evaluar cómo responde, sobre todo la frecuencia cardíaca. Si aumenta la frecuencia cardíaca, continuamos con la ventilación a presión positiva y hacemos reevaluación. Pero si no está funcionando, tenemos que verificar la respiración. Posiblemente el dispositivo no se lo colocamos bien o pueda estar pasando algo. Para eso vamos a utilizar unas medidas de corrección que EIJA ha titulado MRSOPA, donde nos pide que verifiquemos la máscara, la colocación de la vía, que succionemos la boca y nariz, que abramos la boca del recién nacido, que aumentemos la presión o que utilicemos un método alternativo para la vía aérea. Entonces, en cada una de estas revisiones, yo tengo que estar reevaluando la ventilación, si está funcionando, al ver cómo se mueve el pecho al momento de que estoy ventilando. Entonces, si no hay movimiento del tórax, quiere decir que algo está obstruyendo esa entrada de aire. Y lo tengo que corregir para poder optimizar ese procedimiento. Bueno, aquí hay un error porque en los dobles marca mayor de 100 y es al revés. Si la frecuencia es menor de 100, hay que corregir la vía aérea y si no se corrige, comenzar con compresiones torácicas. Pero si aumentó si aumentaron los latidos cardíacos, vamos a reducir la frecuencia de la presión, frecuencia de presión de la ventilación y casi vamos a tener listo el equipo para el mantenimiento de la respiración del recién nacido. Por lo general es un CPAP. Hasta que tengamos la necesidad de ya no utilizarlo más. Pero es difícil. Por lo general, un niño que recibió reanimación va a continuar con algún tipo de abordaje respiratorio temporalmente. Ahora, si vamos a necesitar abordar la vía aérea porque ya no nos funcionó la ventilación a presión positiva o si va a continuar en esta modalidad del niño, hay que tener listos los tubos endotraqueales. De acuerdo a la edad, es decir, a las semanas de gestación, al peso del niño, se va a seleccionar cuál es el tubo que se va a utilizar. Por lo general, esto lo hace quien aborda la vía aérea. Entonces, los tubos que se van a utilizar en niños abarcan desde 2 hasta 3.5. Son tubos sin balón. Es decir, no tienen un mecanismo para inflar el globo, porque eso puede obstruir la vía aérea. Entonces, dependiendo la edad, también va a ser cuánto es lo que se va a insertar de ese tubo dentro de la cavidad. Bueno, aquí les hago un acotamiento sobre este dispositivo que nos va a permitir hacer una aspiración, sobre todo si hubo no presencia de meconio. Entonces esto se coloca en el tubo, como vemos aquí, y esta válvula es para abrir y cerrar para permitir la aspiración.
Entonces, una vez inserto el tubo endotraqueal, se hace auscultación de los pulmones y luego con rayos X se debe de verificar en dónde quedó instalado ese tubo endotraqueal. A veces es imposible intubar a un recién nacido y entonces se puede utilizar temporalmente una mascarilla laringea como la que vemos aquí. Bueno, para poder realizar compresiones en un recién nacido, yo me voy a colocar hacia la cabeza del niño, como vemos en la imagen. Alguien tiene que estar haciéndose cargo de la vía aérea y voy a hacer una ligera compresión en esta zona específicamente. Si se fijan, no es en epigastrio, es un poco más arriba, entre la línea del pezón y la apéndice sifoides. Esta es el área de compresión. Aquí lo podemos ver en la imagen. Puede ser con 2 dedos o puede ser en mariposa, como vemos aquí. Mariposa es sujetar con ambas manos el tórax del niño y con los pulgares hacer la compresión en la zona. Bueno, la frecuencia debe de ser menor de 60 latidos por minuto para poder pensar en posibles compresiones torácicas. Entonces, la respiración primero va a ser lo más importante en la reanimación. Y si no funciona, pues entonces me voy a las compresiones. Los centímetros de compresión deben de significar 1/3 del diámetro torácico. No lo tengo que hacer muy fuerte, pero sí debe de ser consistente. El oxígeno debe de estar al 100% para asegurar la entrada y circulación en el cuerpo del neonato. Y vamos a coordinar 3 compresiones rápidas con una ventilación cada 2 segundos. Entonces, 1, 2, 3, ventilo. 1, 2, 3, ventilo. Cuando se logre unos latidos mayores a 60 y ya tengamos incluso una señal de pulso en el monitor, posiblemente tuvimos éxito en las compresiones, pero si no hay una modificación de los latidos, es decir, si se mantienen por debajo de los 60, y ya hicimos compresiones, ya hicimos ventilación, es muy posible que se va a requerir adrenalina. En el caso de la reanimación neonatal, la adrenalina es el fármaco que vamos a utilizar. Para eso, pues ya tenemos que tenerlo listo, dependiendo cuál es la presentación que tenga, con solución. Entonces, también va a depender mucho de por qué vía se lo voy a administrar. Si no cuento con una vía intravenosa, puede ser incluso por vía intratraqueal, pero la dosis va a ser mayor. Entonces, si yo sé que el niño va a requerir adrenalina por alguna vía intravenosa, pues se debe de aprovechar para hacer una canalización o incluso comenzar a pensar en la instalación temporal de una aguja intraósea en el fémur o algún catéter por la vía umbilical. Entonces sabemos que esto pues es rápido, tenemos que hacerlo lo más pronto posible
Hay personal muy experto en canalizar a neonatos, pero si no es posible, la vía más rápida intratraqueal o intraósea. Entonces ya les había dicho, lo ideal es que tenga un catéter umbilical este niño, porque se va a requerir tomar muestras de sangre y estar haciendo vigilancias ya sea de electrolitos y de gases arteriales o venosos. Entonces aquí en el caso de la instalación de la aguja intraósea, vamos a colocarla aquí específicamente. Es una técnica quizá aparatosa, sobre todo si hablamos de un recién nacido, que es algo muy pequeño, y pues esas agujas son bastante grandes. Es una aguja que llega al centro del hueso a través de la piel. Y por ahí podremos realizar el suministro de estos fármacos a fin de optimizar que lleguen más pronto a la circulación y que sea más efectivo el abordaje. Bueno, EIJA nos recomienda que se tenga o se cuente con por lo menos 4 personas para la reanimación. La verdad es que es muy común que solo sean 2, más la persona que está circulando, pero pues ahora sí que se tiene que tener listo este protocolo en las áreas de atención. Y ya dependiendo de la posición en la que se encuentren, van a ser las actividades a realizar. A veces podremos ver que un líder está fuera del equipo y solo está ordenando. Podríamos pensar que no está haciendo nada, pero pues ya el simple hecho de estar atento a la respuesta y tomando decisiones, pues es bastante. O a veces alguna de las personas que están aquí, por lo general el que se coloca en la cabecera, podría ser el líder. Bueno, entonces en resumen de la reanimación neonatal, este es el algoritmo que maneja la EIJA. Entonces nos vamos primero a lo preventivo, una vez que nace, valoración inicial, o con la madre o a la cuna de calor radiante. Vamos a vigilar si tiene o no problema respiratorio y circulatorio. Si el problema es respiratorio, vía aérea y monitorización. Y si el problema es más grave, que involucra incluso la frecuencia cardíaca, vamos a pensar ya en una posible intervención más profunda, también con ventilación a presión positiva, monitorización, tanto de corazón como de saturación de oxígeno. Y entonces, dependiendo después del abordaje, vamos a estar vigilando la frecuencia cardíaca, si está funcionando o no la ventilación. Seguimos monitorizando la frecuencia cardíaca, manejo o acceso alternativo de la vía respiratoria, posibilidad de comenzar con compresiones, monitorización, igual seguimos monitorizando la frecuencia cardíaca y si fuera necesario adrenalina. Si nada de esto funciona, pues regresamos a esta valoración y podremos estar administrando adrenalina por algún espacio de tiempo en lo que se decide si hubo o no efectividad y posibilidad de sobrevida de ese niño.
Recording stopped. Bien. Comentarios. Profe, ¿cuál es la dosis máxima de adrenalina que se le puede dar a un neonato? Pues no es que exista una dosis máxima. Se puede utilizar, como su vida es muy corta, se puede utilizar por el tiempo que se está realizando la reanimación. Pero, ojo, la dosis que se le aplica en cada vez debe de ser la que está ahí referida. Si te fijas, es una dosis muy bajita. Entonces es hasta que, como mencionaba, la frecuencia cardíaca suba o hasta que ya no se pueda hacer una reanimación total. Así es. Pero acuérdate que la adrenalina casi es de lo último que se va a utilizar. Primero, respiración con ventilación a presión positiva. Luego, verificación de esa vía. Luego siguen las compresiones y hasta el final la adrenalina. Ojo, se van agregando cosas. O sea, nunca vamos a dejar la ventilación ni confirmar la posición de la vía aérea. Eso sigue lo mismo que las compresiones, si es que vamos a usar adrenalina. Ahora, yo les pregunto, ¿tendrá sentido una reanimación de media hora en un neonato? No. Si no ha respondido a nada y la frecuencia está disminuyendo cada vez. O si no hay frecuencia incluso. Pues no tendría sentido porque a falta de oxígeno en el cerebro empieza a morir. Ahora, si vemos una respuesta a los 10 minutos, pues claro que vamos a continuar hasta que ese recién nacido esté un poco más estabilizado y poder hacer otro abordaje. Después vienen corregir las causas de ese problema. Por eso es que se requiere tener los catéteres para poder hacer inspección, ya sea de los electrolitos séricos o de los gases. Bueno, ¿qué más? Bueno, esta reanimación idealmente la tienen que volver a revisar con profundidad en enfermería neonatal, porque es de ahí esa competencia, o la tienen que revisar en urgencias o en pediatría, en alguna de las tres, si no es que sean las tres. ¿Alguno de ustedes ya ha hecho reanimación neonatal? No, profe. No, profe. No, profe. Bueno, No. para eso pues hay un curso que se toma para una certificación, pero pues sí es bastante información y pues se debe estudiar el manual y luego hacer una serie de ejercicios prácticos, casos y luego un examen para
ver si sí o no. Entonces, quienes aprueban les dan la certificación y quienes no, pues tienen que volver a repetir ese curso. Bueno, entonces ya con esto podemos observar que la intervención del recién nacido, aunque parece rutinaria, no es rutinaria y debe de ajustarse a la realidad del niño, de la madre. Tenemos que también ajustarnos a lo que va ocurriendo, tomando decisiones y asegurándonos de que lo que hagamos esté basado en la evidencia. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí. Bueno, pues si no hay más comentarios, esa sería la sesión de hoy. Acuérdense que es una sesión extraordinaria, pero pues esa es. Gracias, profe. Gracias. Bueno, pues entonces Gracias. nos vemos, chicos, la próxima. Cuídense. Gracias. Gracias, Gracias, profe, profe. igualmente. Bye, profe. Hasta luego. Bye.